Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie Hacia la Santidad, y hoy os traigo un invitado que yo creo que os va a gustar muchísimo. Es un chico que ahora nos contará, ¿no?, su experiencia, pero bueno, es un chico, ¿no?, que conoció a Cristo a través, ¿no?, de una experiencia que ahora nos comentará, y sintió ese llamado a ser sacerdote. Así que nada, os presento a nuestro gran amigo Juan Manasa. Bienvenido, amigo. Ahí Muchas está. gracias, Adrián. Lo primero de todo, gracias por invitarme. Es un gusto estar contigo y poder compartir contigo y con los demás la experiencia de la vocación sacerdotal, cómo se siente este llamado y lo bonito que es recibir el amor de Dios que te llama a esto tan grande. Bueno, Juan, tú tienes también un canal de TikTok, ¿no? Ahí con muchos seguidores, donde pues respondes a las personas, ¿no? Y intentas también esa formación, ¿no? Que a veces pues a todos nos falta. Yo he visto pues muchos shorts tuyos que la verdad es que, o sea, me han formado, ¿no? Y entonces, no sé, si quieres comentarnos un poquillo ahora sobre tu canal, ¿no? Y lo que haces. Pues mira, realmente mi cuenta de TikTok, todo hay que decirlo, comenzó pues haciendo bailes, grabando con mis amigos, pero llegó un momento en el que cuando yo ya había recibido la vocación, empecé a formarme y dije, a ver, si yo he recibido esta información gratis, todos estos estudios que me están dando algunos sacerdotes, diáconos, ¿por qué no voy a intentar responder a los demás? ¿Por qué no doy gratis yo también esta información? Y realmente cuando empecé a hacer estos vídeos, respondiendo a las personas, las cuestiones que tenían, veías que había de todo un poco, desde propios católicos, ateos, Mm. agnósticos, protestantes, musulmanes, había un poco de todo, pero lo bonito de todo esto es que respondes con mucho gusto, edificas tu propia fe y edificas la de los demás, porque les estás formando y pueden conocer un poco más su fe o algunas otras personas llegar a la verdad absoluta y conocer verdaderamente al Señor. O sea, al fin y al cabo es una forma de servicio, ¿no? Porque lo que has recibido tú lo estás dando a los demás, ¿no? Así es, correcto. Bueno, pues me gustaría que nos comentases un poquito tu testimonio, ¿no? Porque yo sí que he visto algo, ¿no?, en tu canal sobre tu testimonio, pero bueno, hay mucha gente que no te conocerá. Entonces, si puedes contarnos un poquillo sobre cómo llegaste a ese llamado sacerdotal. Perfecto. Pues mira, realmente yo nací en una familia es católica, pero por ejemplo mis padres no son practicantes. No eran de ir a misa, ni de confesarse, ni nada por el estilo. Mis abuelos sí, mis abuelos eran muy de eso, pero realmente mis padres no. Y como yo vivo con ellos, pues claro, era, era algo extraño el que yo de repente conociera a Dios. Sería algo muy raro. Por lo Mm. tanto, es verdad que yo fui porque me metieron mis padres a un colegio religioso de la familia Escolapios y nos enseñaban un poquito, pues sí, a rezar el Padre Nuestro, a santiguarte, lo normal que te enseñan en un sitio así, pero nunca se ponían a hablarte de Jesús ni nos mostraban tampoco muchas imágenes. Por lo tanto, un día que yo tenía 6 años, caminando con mi madre por un pueblo de Madrid, por mi pueblo, vi un edificio muy grande que yo dije, a ver, ¿qué es esto? Evidentemente era una iglesia, pero yo siendo tan pequeño, pues no lo Claro, sabía, claro. ¿no? Le pregunté a mi madre qué es, me dijo, pues es una iglesia, allí está el Señor, ahí está Dios, y yo dije, wow, ¿podemos entrar? Tenía la curiosidad de ver qué había dentro de una iglesia porque es verdad que a mí me bautizaron, pero claro, tú ahí no tienes uso de razón, no tienes Claro, o sea, mucha memoria de lo que has no visto. tenías recuerdos ni nada de la iglesia. Exactamente, por lo tanto, yo de lo único que podía recordar es la capilla de mi colegio, hasta ahí. Por lo que, bueno, pues entrando a esta iglesia yo me fijé en muchas cosas, la pila bautismal, un cuadro de la Virgen Inmaculada, Perpetuo Socorro, el altar, pero hubo algo que me llamó mucho la atención y es una imagen, una escultura del Cristo con la cruz a cuestas. Y a mí esto me llamó mucho la atención, el que hubiera un hombre como caído, joven y con una cruz, como si yo lo veía como algo malo, ¿no? Yo decía, está haciendo algo que no sé por qué habrá hecho, pero está cargando con un gran peso y le están torturando. Pero no sabía quién era. No, yo no reconocía a la persona de Jesús ahí en esa imagen y le pregunté a mi madre quién es. Me dijo, bueno, pues es Jesús y me dijo, ha muerto por ti. A mí estas palabras me marcaron muchísimo el ha muerto por ti, porque yo automáticamente con esa edad, no sé por qué se me vino a la cabeza lo de si ha muerto por mí, eso quiere decir que es alguien que me quiere mucho, pero yo no lo conozco. O sea, no sé quién es, pero él a mí sí,
porque ha muerto por mí y encima lo ha hecho por amor, me debe querer. Así que ya a partir de ahí tuve curiosidad y cuando mis padres me dejaban el móvil o la tablet, pues yo en vez de buscar aplicaciones de juegos, buscaba vídeos en YouTube pues de dibujos animados de la vida de Jesús y yo me empecé a enamorar un poco de esta imagen suya. Empecé a participar en las misas, en las procesiones era el primero que empujaba las imágenes y me encantaba, la verdad. ¿Qué pasa? Que llega la adolescencia y todo eso se derrumba. Mm. Sigo creyendo en Dios, pero no en la iglesia. Yo decía, no puedo creer en esta institución y entonces como que le cogí mucha rabia sin ningún tipo de razón. Yo decía, y es que el oro que tiene la iglesia y va predicando pobreza, es que porque yo le Mm. tengo que contar mis problemas a una persona, como, es decir, la confesión, yo decía, esto no lo veo razonable ni lo veo bien. Por lo que me alejé y pues viví una vida muy alejada de Dios, de fiesta, con las chicas, lo de rezar ya no iba conmigo, hasta que un día, pues con Antonio María, mi párroco del pueblo, en Cuenca, yo dije, wow, este sacerdote es youtuber, yo quiero conocerlo. Y claro, pues, siendo el párroco de mi pueblo, dije, bueno, voy a ir porque vi la iglesia que estaba abierta, pero la pillé que estaban en misa. A mí me daba Mm. cosa salirme porque es una puerta de estas de madera grandes que cuando la abres suena que hace más ruido que el propio cura hablando con un micrófono, que dice, se escucha más Sí, la sí. puerta. Por lo que yo me quedé ahí y cuando terminó la misa ya entré a la sacristía, saludé a Antonio María, estuve hablando un rato con él, yo le dije, bueno, yo es que era muy sinvergüenza, le decía, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, lo decía así sin ningún tipo de problema. Y de muchas cosas que estuvimos hablando, él me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas sin confesarte? Yo le dije, pues llevo años sin confesarme, mucho tiempo. Y él me invitó a confesarme. Yo le dije que no. Y la verdad es que ahí quedó la conversación. Me fui por la puerta, pero ahí tuve una sensación que era como si llevara una espina clavada en el corazón de he dicho algo mal. He dicho que no a la confesión y le fui dando vueltas y no es como otras cosas que dices, ala, a los 10 minutos se acabó. No, se me quedó la espinita clavada y dije, me tengo que confesar. Por lo que, bueno, hice un examen de conciencia y dije, vale, esto es lo que he hecho mal. Y al día siguiente fui a confesarme, les pillé en misa, dije, vaya hombre, qué mala suerte. Me quedé y ya entonces ahora sí que sí, cuando terminó, yo me confesé y la verdad es que me quedé, pero de verdad, liberado. O sea, era una sensación de que antes me sentía sucio y ahora limpio, de decir estoy tranquilo, no tengo ya este peso encima, que eso para poder saber lo que es, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, porque no se puede expresar, no hay nada parecido, hay que vivirlo. Y claro, después de haber cumplido la penitencia dije, tendré que comulgar, ¿no? Para volver a entrar en estado de gracia. Por lo que ya al día siguiente, 16 de agosto, día del patrón de mi pueblo San Roque, fui a la misa, a la Eucaristía, y durante la consagración es ahí, por primera vez en mi vida, como yo siento, pero verdaderamente, que el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten de verdad en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No simbólico, no representativo, no, sino realmente en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y es en ese mismo instante cuando yo noto que el Señor me habla al corazón y me dice, yo te llamo a la vocación sacerdotal. Esto no es como cuando, por ejemplo, no sé, te llaman por teléfono. Sí, no, no es eso la llamada, sino que es el saber, tener la certeza, y hay que experimentarlo, de cómo Dios entra en tu corazón y te llama a esto. Yo la verdad es que en un primer momento dije, no, 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 válgame el Señor, ¿no? Yo digo, cura, no, por Dios, que yo quiero formar una familia, quiero mis hijos, pero finalmente, pues se lo conté a Antonio María, él se puso muy contento, me dijo, mira, te doy el número de teléfono de un sacerdote, que es el Padre Jesús Silva, y ves a hablar con él, que él te puede ayudar un poco, y bueno, pues con la ayuda del Padre Jesús y con la ayuda de muchos más sacerdotes y Mm. diáconos, pues me fueron ayudando, me fueron encaminando, formándome un poco con Biblia, con libros de historia, para saber un poco más sobre mi fe, formarme más, y con ello pues fui haciendo discernimiento hasta el día de hoy, que desde ese día hasta la fecha, hasta la actualidad, cuando me han preguntado qué es lo que quieres estudiar, yo siempre he dicho, mi vocación es el sacerdocio y es lo que voy a ser. Wow. O sea, brutal. O sea, cómo. O sea, pasaste, ¿no? De esa adolescencia, de estar prácticamente en el lado opuesto al que estás ahora, y que ya en el primer día en el que comulgas,
ya sientas esa llamada. O sea, es algo, una gracia de Dios espectacular. Totalmente. Es algo que es verdad que es como si el Señor te hubiera llamado realmente desde pequeño, porque el Señor no te lo dice las cosas de repente, que también, porque Él Mm. cuando te quiere decir algo te lo dice claro, pero es ahí cuando me habló con claridad, pero yo viendo desde pequeño esa cercanía cuando descubrí el edificio, la iglesia, cuando me fijé en esa imagen, las palabras de mi madre, es como si el Señor hubiera ido preparando poquito a poco ese camino. Y es entonces cuando ya te habla con esa claridad cuando dices, el puzzle ha terminado, es decir, todo encaja, todas las piezas han encajado, ya entiendo todo y al Mm. final, cuando la acabas aceptando, dices, oye, ¿y por qué no novia? Pues dices, porque yo he descubierto un amor más grande que me llena más que el de una novia o que cualquier otra cosa, y es el amor de Dios llamándome a la vocación sacerdotal. Exacto, exacto. O sea, es que el tema de la vocación, yo creo que, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Es algo Mm, que nos cuesta, ¿no? Encontrar esa vocación. mm. Yo creo que hay muchos que se agobian, ¿no? No sé si te pasó a ti, Sí, ese a ver, agobio y... siempre está el agobio, porque de hecho hay una frase del Evangelio que a mí me agobiaba mucho y me sigue agobiando, porque quien te diga que está capacitado para ser sacerdote, es mentira. Nadie realmente está capacitado para esto, porque es algo muy grande que te da Dios, pero que tú Mm. necesitas ayuda. Necesitas la ayuda de Dios porque cuando Dios te llama al sacerdocio no te llama y desaparece. No, el Señor te va acompañando. El día que te ordenas no te abandona, Él sigue estando contigo. Pero hay una frase del Evangelio que a mí me agobiaba mucho y es cuando Jesús dice, a quien más se le ha confiado, más se le va a exigir. Que eso no es solo para los sacerdotes, eso es No, realmente no, para todos sus seguidores, ¿no? Pero claro, yo decía, al sacerdote se le está confiando algo muy grande y es ser ministro de Dios, sacerdote de Cristo. Y tienes que llevar a tus fieles a Dios, es guiar un rebaño. Por lo tanto, tienes una misión importante. Y a mí eso me agobiaba porque digo, ¿estaré capacitado? ¿Esto realmente es lo mío? ¿Podré hacer todo esto? Siempre están esas dudas y ese agobio. Pero como me dijo el Padre Jesús, bienvenido al club. Es que realmente es esto. O sea, pero el maligno, el enemigo, siempre está también ahí metiendo cizaña, porque es su forma de intentar que los jóvenes que tienen esta vocación se alejen de ella. El que tal te cual. meta él en la cabeza cosas de tú no puedes, porque mira esto, porque mira lo otro, el que diga, ¿será Dios que me está diciendo que realmente no estoy llamado? Por favor, que nadie se crea eso. ¿De verdad un padre que ama va a hablar así a sus hijos? Tú no vales, no vas a ser capaz. Un padre que ama jamás dice eso. Un padre que ama solo sabe dar cariño y te llama a cosas muy grandes y encima no te abandona. Ahí está la clave de lo que dices, o sea, que no nacemos capacitados, o sea, ni para el sacerdocio ni para el matrimonio, ¿no? Sino que Dios nos va formando, nos va capacitando. Correcto. Incluso ya cuando, por ejemplo, tú seas sacerdote, cada día te irá formando más. O sea, al fin y al cabo Así es es. una formación, por decir así, que nunca acaba. Sí, así es todo el rato te vas formando porque el seminario es como una novia. Es decir, quien tiene dudas en la vocación o en la formación, el seminario es como una novia. Tú la vas conociendo, estás con el seminario unos años formándote y si realmente es lo que te gusta, pues cuando tú te ordenas es cuando tú te casas. Es decir, finalmente te casas con la iglesia, pero el seminario es como una novia, la tienes que ir conociendo y si realmente es lo tuyo, llega el día de tu boda, que en este caso sería el orden sacerdotal, el día que recibimos Mm, este ministerio. Con una chica es lo mismo, ¿no? La vas conociendo, no tal te cual. casas el primer día que la conoces, tendrás que ir conociéndola, pues ver sus errores, tus errores, saber si es lo que quieres, no lo que quieres, lo que sea, y finalmente decidir si esto es a lo que estás llamado o no, o si tiene que ser otra persona, pero la cosa es ir conociéndolo, y poquito a poco. ¿Qué es lo que más tienes ganas de cuando seas sacerdote? O sea, ¿qué es lo que más te llama? Estar con Si la Dios quiere. gente estar con la gente predicándoles el Evangelio. Que eso ya se hace, porque la evangelización que tú haces en redes, lo que Ujú. hacemos los chavales y no tan chavales, sacerdotes diáconos, es eso, evangelizar. Lo que pasa es que un sacerdote tiene un contacto muy, muy cercano con el fiel. Y eso es lo bonito, que ellos te ven como alguien seguro, alguien en el que puedes confiar, contarles tus problemas, que saben que el sacerdote te va a guiar, que te va a llevar por el buen camino.
Y eso es lo que realmente yo quiero, estar con el rebaño, estar con los fieles, porque al final yo no dejo de ser una oveja más. Realmente el pastor supremo es Cristo, pero Exacto. nosotros somos sus pastores también, sus sacerdotes, que vamos guiando al pueblo. Pero la idea principal, lo que más ganas tengo, es de santificar al pueblo de Dios siendo sacerdote. Antes hablabas del Padre Antonio María, ¿no? Y también de Ujú. Jesús María, que bueno, yo creo que la mayoría de gente los conoce, que también están en redes. ¿Qué destacarías? O sea, ¿destacarías el acompañamiento espiritual como algo esencial dentro de nuestra vida? El acompañamiento espiritual es muy importante para todo, no solo para la vocación sacerdotal, sino en general para el noviazgo, para el matrimonio, para una persona que quiere estar soltera, una chica que quiere ser virgen consagrada. El acompañamiento espiritual, la dirección espiritual es muy necesaria porque, como cualquier ser humano, tenemos nuestras dudas. Tenemos siempre nuestras rayadas mentales y decimos, a ver, necesitamos a alguien que nos ayude a discernir un poco. Y un sacerdote es muy necesario. Por ejemplo, yo con mi vocación, en este caso, pues la ayuda de Antonio María, del Padre Jesús, de Joaquín, que es un amigo mío diácono, y de otros tantos sacerdotes, el que ellos te estén guiando, el que ellos te estén aclarando tus dudas y encima te vayan formando de léete este libro, ten claro esto, fíjate en esto es clave, eso te ayuda a despejar un poco. O sea, esto es como por ejemplo cuando nosotros vamos a limpiar la casa. Cuando el suelo está muy sucio, si hay alguien que te ayuda un poco con la fregona, el otro que empieza a barrer, el otro que tal, cuando empiezas a limpiar un poco el suelo, toda esa suciedad es verdad que nunca va a quedar limpia al 100%, como es evidente, nunca se te van a quitar todas las dudas, porque entonces seríamos Dios si lo supiéramos todo, ¿no? Pero te ayudan a limpiar. Y yo diría que eso es un poco el acompañamiento espiritual, una persona que te acompaña en tu camino y que te ayuda a discernir qué es lo que quieres y realmente poder resolver muchas dudas y ser más pleno y llevarte por un camino hacia la santidad. Y ahí también entra el tema de la obediencia, ¿no? Que yo creo que los jóvenes bueno, los jóvenes de ahora, ¿no? Es una cosa que les falta, ¿no? Bastante. El tema de saber que, o de conocer el verdadero significado de la obediencia, ¿no? Porque como que oímos obediencia ya, buah, es algo malo, es algo que tenemos que entregarnos, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la obediencia es, yo creo que es clave, ¿no? Y el demonio también Mm. se mete allí para que, pues, no seamos obedientes. Así es. El problema que hay a día de hoy es que los jóvenes hemos empezado a ver la obediencia como si fuera una palabra muy parecida a la esclavitud. Lo vemos como algo muy parecido, cuando realmente no es así. La obediencia, cuando tú eres feliz, no es algo malo, sino realmente algo bueno, porque sabes que estás siguiendo el camino correcto. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a los apóstoles de Jesús. ¿Eran íntegros en la fe? No. Claro que Pedro dudó en el mar, por eso se hundió. Los apóstoles en el huerto de los olivos no abandonaron a Jesús cuando fueron a prenderlo. Judas Iscariote no lo besó, no lo traicionó. No solo quedó San Juan Evangelista a los pies de la cruz y los otros asustados, no después de la muerte de Cristo se escondieron todos por miedo, no eran íntegros en la fe, claro que no, también tenían sus errores, pero es que aún así Jesús los escogió. En el libro de Jeremías se dice, en el seno materno yo te escogí. A pesar de nuestros errores, sí, el Señor nos escoge, nos elige y nos llama a algo muy grande que es la santidad. Y los apóstoles, a pesar de no ser íntegros, eran obedientes. Porque cuando Jesús decía, traedme una borriquilla para entrar a Jerusalén, cuando que vamos a celebrar ahora el Domingo de Ramos dentro de poco, ahora estamos en Cuaresma, ellos fueron a por la borriquilla. Id a preparar la habitación donde vamos a comer la Pascua. Ellos iban y la preparaban. Eran obedientes, obedecían al Señor. ¿Y se les ve infelices? No, todo lo contrario, son las personas más felices y más plenos porque están viendo lo grande que es Dios. Pues nosotros tenemos que ser igual que los apóstoles. Ser obedientes, ser felices siguiendo al Señor porque santidad significa feliz aquel que sigue al Señor. Y seguirle también conlleva la obediencia. Exacto, exacto. Yo creo que o sea, la gente tiene una visión muy errónea del catolicismo, ¿no? O sea, ve como que seguir a Cristo es algo que te va a atar, algo que te va a limitar.
Y es que yo, por ejemplo, y tú también lo habrás vivido, ¿no? Yo lo he vivido y digo, es que es todo lo contrario. Y no lo digo por aparentar, no, lo digo porque es la verdad. O sea, yo me siento más libre que cuando, por ejemplo, pues también en mi adolescencia no estaba con Cristo. Me siento mucho más libre. Sí, es así. La gente piensa que la Iglesia Católica parece que te cierra las puertas a muchas cosas. Por ejemplo, los jóvenes, los que tenemos vocación sacerdotal, una cosa que no sé por qué se pregunta mucho es, ¿y no te da cosa el no mantener relaciones sexuales? ¿Y no te da cosa el no tener novia? ¿Es que la Iglesia te está cerrando puertas? Bueno, perdona, la Iglesia a mí no me cierra puertas. Si yo tengo esta vocación y yo la acepto, es porque la he aceptado voluntariamente. Por lo tanto, en todo caso, quien se cierra las puertas soy yo. Pero no es Mm. así, porque estas puertas igual me quedan cerradas, pero se me están abriendo otras que quizás tú, teniendo novia o casándote, igual estas puertas no es que las tengas cerradas, sino que no vas a poder experimentarlo tan plenamente como lo voy a hacer yo. Pero no, no es cerrar puertas, sino es ser feliz haciendo lo que el Señor te ha mandado. Es algo que te llena, es algo que te lleva a la plenitud, no es algo esclavo ni que te cierre nada, sino todo lo contrario. Si es que incluso te abre muchas más puertas y puedes ver lo grande que es el Señor y lo bonito que nos ha regalado. Para mí el ejemplo ahí más claro es, em, por ejemplo, las monjas, ¿no? O sea, hay monjas Más que tienen una cara angelical. Y tú dices, total. pero ¿cómo puede ser, no? Si según lo que dice el mundo, están todo el día rezando, no sé qué. Y después ves a una chica que pasa por la calle, que a lo mejor pues no es católica, y tú dices, pues es que el rostro de la monja es mucho más santo, mucho más angelical. ¿Cómo se explica esto? Claro, pero el problema que tiene la sociedad es que prejuzga también. Porque claro, tú ves a una monja y es como, ¡guau! Esto es de la época mesopotámica, esto de hace millones de años. Lo ves como algo extraño, la gente lo ve como algo raro. ¡Guau! Un sacerdote, un joven con vocación sacerdotal. Madre mía, qué cosa más rara. Pero es que igual ellos están incluso siendo más felices de esta manera. Porque nosotros, bueno, nosotros, el mundo en general, a veces deposita la felicidad en algo que no te lo está dando. Estamos gastando nuestra energía y nuestra vida en algo que no nos da la felicidad. Porque la felicidad no está en el mundo, sino está con Dios. Y cuando estas personas las ves, ¿por qué tenemos que decir, es que qué raro? Qué raro no, perdona, son sus vidas. Somos los primeros que estamos diciendo, bueno, que algunos dicen, yo hago con mi vida lo que quiero, pues entonces, ¿por qué vamos a discriminar a una persona que es feliz siguiendo a Dios? Pues es su vida, ya está. Esto es como la teoría de Blas Pascal. El día que te mueras, sabrás si ha merecido la pena o no. Siempre va a merecer la pena seguir a Dios. Porque Blas Pascal decía, si tú te mueres y Dios no existe, el que no ha creído, no te preocupes, que no se va a burlar de ti, porque efectivamente te has muerto y se acabó. Y el que ha creído en Dios, si no existe Dios, no te preocupes, que se ha muerto y se acabó. No, nadie se va a enterar. Pero si realmente Dios existe, el que ha creído en Dios, qué bien. Pero el que no ha creído en Dios, ahí queda la cosa y la misericordia del Señor. Pero seguir a Dios no es algo malo, sino algo buenísimo y a veces te llena más que muchas cosas de este mundo, por no decir que el mundo no te llena nada. Lo que te llena es Dios y las personas que están con Él. Tal cual, tal cual. No, sí, es que al fin y al cabo, o sea, el mundo, pues, es lo que tú dices, ¿no? Ofrece, pues, felicidad, ¿sabes? O sea, Sí, felicidad momentánea, correcto. camuflada, pues, con placer, camuflada con, pues, dinero, lo que sea. Y es Mm, que lo que te da Dios es que no te lo da nadie. Pero nadie, o sí, sea, sí. ¿cuántas personas han habido que he escuchado testimonios que, pues, que han probado de todo en el mundo, pero de todo, y se han convertido y dicen, es que ahora es cuando soy feliz. Mm, sí, así es. Al final nunca sabes cuándo te vas a encontrar con Dios. O sea, míranos a nosotros, puedes mirar a cualquier joven que se ha encontrado tarde con Dios. Hay gente que se encuentra a los 50 y pico, hay gente que se encuentra a la tercera edad y hay gente que desde pequeño ya dices, es que el Señor ya los llama desde pequeños. Que algunas personas se quedan diciendo, ¿cómo puede ser? Pues sí, es que así es de grande el Señor, que es que ya desde pequeños el Señor ya los está llamando. Y cuando te encuentras con Dios, es que es lo más bonito que hay y te das cuenta que dices, es que esto es lo que yo quiero. O sea, he estado Tal cual. viviendo en algo que realmente no es. Cuando te encuentras con Dios es cuando realmente empiezas a vivir. Porque una vida sin Dios
no es vida. Exacto. Ahora voy a decir tres palabras, ¿vale? Que yo creo que a las personas les cuesta escuchar. Y hablamos un poquillo sobre ellas. Cielo, Vamos a ver. purgatorio e infierno. ¿Qué te parecen? Palabras que a día de hoy parece que asustan un poco a todos, ¿eh? Tal Cristianos, cual. ateos, a todo el mundo. ¿Empezamos por el cielo? Venga, vamos con el cielo. A ver, hay muchas personas, ¿no? Que dicen eso de el cielo no existe, o sea, y después están diciendo, no, pero está en el cielo. Em, ¿Cómo crees que es el cielo en ese sentido? Bueno, el cielo yo pienso que es un lugar, pero también es un estado del alma. Las dos cosas. Porque el cielo debe ser un lugar donde ahí te vas a poder reencontrar con todos. En la carta a los romanos se dice que en el cielo estará todo aquello que nos ha hecho feliz en vida. Yo creo que nuestros padres nos hacen felices, ¿no? Las personas que queremos y que es mutuo es porque somos felices con ellos, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que si Dios quiere, si conseguimos nuestra meta, que es el cielo, allí nos encontraremos con todas las personas que hemos querido en vida y que va a ser lo más bonito que hay, ¿no? El poder reencontrarte con todos aquellos. Pero también es un estado del alma porque el alma, cuando está en el cielo, está en un estado de gloria. Tendremos un cuerpo glorificado. Por lo tanto, si yo pienso que el cuerpo es glorificado, el alma también tiene que estar en estado de gloria. Tiene que estar en un estado de felicidad absoluta, porque además estás con Dios, que Dios es todo, y si hablamos de todo, también es felicidad. Por lo tanto, debe ser lo más grande, lo más precioso y lo que más nos va a llenar. Y encima es una eternidad que hay un texto que se le atribuye a San Agustín de Hipona, que es la muerte no es el final. Termina diciendo que vamos a beber de un néctar del que jamás nos vamos a saciar. Es decir, es algo que el cielo nunca nos va a cansar, porque a veces pensamos en la palabra eternidad y dices, madre mía, ya, pero es algo que nunca nos cansa, porque ¿quién se puede cansar de estar con Dios? ¿Quién se va a cansar de ser feliz? ¿Quién se va a cansar de estar con los que quieren? Por lo tanto, yo pienso que el cielo es eso, es un lugar donde estás con las personas que aman, con las personas que te han hecho felices, con aquellas que igual no has tenido mucho contacto, pero te reencuentras con ellas. Y por supuesto, estar con Dios y que tu alma esté en un estado de gloria absoluta, felicidad. Yo el año pasado, cuando daba catequesis a niños de comunión, yo se lo decía, ¿no? Mm, Cuando les hablaba de este tema. O sea, imaginaros el momento más feliz de vuestra vida, ¿no? De vuestra corta vida, ¿no? Porque son niños, al fin y al cabo. sí. Y les dije, elevarlo a 1000, a 1 millón. Pero es que es más, o sea, y tampoco es que sea una explicación para niños, sino también para nosotros. O sea, pensemos en ese momento en el que hemos sido más felices, pues yo pienso que será eso muchísimo más. Así es, realmente en el cielo nunca hemos estado, porque no hemos estado. Pero nos queremos incluso hacer imágenes de lo que puede ser. Intentamos visualizarlo. Pero yo creo, y lo digo firmemente y creo que no me equivoco, jamás vamos a adivinar ni vamos a decir lo glorioso y bonito que debe ser. Nos lo Exacto. podremos imaginar tan, 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 tan genial, pero y aún así nos vamos a quedar siempre cortos. Hasta que no lleguemos allí, no Mm, experimentaremos lo que realmente es el cielo. tal Que el cual. cielo es que es el paraíso, es gloria. Por lo tanto, eso, experimentarlo debe ser espectacular. Es que es algo que no podemos entender. Es como si a una hormiga le intentas explicar cómo somos los humanos. Es imposible. Es imposible, ¿no? Mm, Pues yo así creo que es lo es, mismo. O sea, cuando lleguemos correcto. allí, ya lo entenderemos. Así es, totalmente. Vamos con el purgatorio. Aquí hay tela, Perfecto, ¿eh? vamos. Aquí hay Sí, tela. aquí hay mucho debate. Hay muchos, ¿no? Cristianos, no cristianos, que afirman que el purgatorio, pues, no existe. ¿Qué les decimos? Bueno, quien piensa que el purgatorio no existe, poco ha leído la Biblia. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando tú lees la Biblia, la palabra purgatorio no existe, no está en la Biblia, pero tampoco viene la palabra Trinidad y creemos en la Trinidad. Tampoco viene la palabra Biblia, pero tenemos como fuente, aparte de la tradición magisterio, tenemos la Biblia. Por lo tanto, ¿por qué no creer en el purgatorio si hay citas bíblicas que hablan de ellas? Hay, de hecho, una cita bíblica que a mí me gusta mucho,
y es la de Mateo 18:34, que dice: lo entregó a la justicia hasta que pagara toda la deuda. Si te entregan la justicia y tienes que pagar la deuda, cuando tú entras, por ejemplo, a la cárcel, ¿vale? Para sacarte tienes que pagar algo, pero puedes salir de la cárcel, por lo tanto, si pagas algo. ¿Del cielo puedes salir? No. ¿Del infierno se puede salir? No, porque estamos hablando de cosas eternas. Pero si aquí dice, pagando toda la deuda, sale, es porque debe haber un estado del alma donde tú te encuentras en un lugar donde cuando hayas terminado de pagar la deuda, donde has terminado de purificar tu alma, puedes salir y alcanzar la gloria, porque cuando tú sales de, por ejemplo, de la cárcel, hombre, Dios quiera y nunca entremos, pero tú imagínate salir y dices: "Uf, qué gusto, ya he salido de aquí". Pues lo mismo es. Y hay muchas más citas bíblicas donde se dice en Apocalipsis: allí no entrará nada manchado, se salvará como quien pasa por el fuego, el que cometa un pecado contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Pero ahí, por ejemplo, se nos hace referencia que ese pecado no se va a perdonar, pero que hay otros, cuando dice ni en esta vida ni en la otra, quiere decir que en la otra vida, aparte de esta, hay pecados que se pueden perdonar. Si te has condenado al infierno, ¿qué pecados se te van a perdonar? Y si dice Apocalipsis que allí no entrará nada manchado, es decir, lo que está en el cielo es puro, ¿qué se te tiene que perdonar? Por lo tanto, tiene que haber un estado medio, un lugar donde se purifica el alma por medio del sufrimiento hasta que puedas alcanzar la gloria. Y ese lugar es el purgatorio. Tal cual. O sea, es un lugar que... eso, un lugar de purificación. O sea, cuando hablamos de pagar deuda, porque seguro que hay algún avispado que dirá, pero pagar deuda con dinero. No, con dinero no, sino No, no, no. es una metáfora de decir que vas a purificar tu alma, ¿no? Por decir así, que aún no estás preparado para entrar al cielo, porque es lo que dices, ¿no? Que en el cielo uno entra puro, o sea, sin ningún pecado, por decir así. Y muchos dirán, pero Correcto. ¿cómo vamos, cuando nos muramos no vamos a tener ningún pecado? Eso es imposible. Para ello está el tema de las indulgencias, ¿no? Que también hay mucho lío con las indulgencias, que si antes pues se pagaban lo que sea. A ver, las indulgencias, voy a poner ejemplo. Las indulgencias, por ejemplo, media hora de leer la Biblia, si no me equivoco, es una indulgencia plenaria. O una hora santa. O no sé si es media hora con el Santísimo o una hora, ahora no lo tengo claro del todo. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas te purifican todos los pecados en el caso de que vayas a la confesión en esa misma semana y comulgues en esa misma semana. Eso es la indulgencia plenaria. Aparte de que también están las indulgencias parciales, si no me equivoco, que son las que curan, por decir así, los pecados veniales. Correcto. Bueno, aparte ahora, creo que viene perfecto para decir que estamos en el año del jubileo, que ahora se puede ganar Exacto. perfectamente una indulgencia plenaria. Y es, te confiesas, con arrepentimiento, evidentemente, pidiendo perdón sincero, te confiesas, cumples penitencia, comulgas, vuelves a entrar en estado de gracia y, por supuesto, rezar por las intenciones del Papa y pasar por la Puerta También. Santa, que no hay que ir especialmente a Roma. Hombre, si vamos a Roma, mejor que mejor, ¿no? Pero hay ahora muchas catedrales en España y en el mundo, que son las puertas santas, que se abren, que después de haber cumplido estos requisitos, al cruzarla, recibes la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria también tenemos que dejar bastante claro que no es magia. No es, No, uy, cruzo la no. puerta y quedo. No, esto no es así, aunque mucha gente se lo imagina. Pero la indulgencia es, por ejemplo, cuando tú te manchas una camiseta, aunque tú la pases por la lavadora, es verdad que la mancha se va, pero siempre queda ahí que dices, como nueva no está. Vale, igual no se ve, pero ha habido ahí una mancha. Con la indulgencia, esos pecados que hemos confesado, siempre queda como algo ahí de no queda limpio limpio, pero la indulgencia te limpia plenamente, te purifica y de esta manera quedas como nuevo. Eso es la indulgencia, para que lo Exacto. entienda la gente. Y el purgatorio, bueno, nosotros confiamos en la misericordia de Dios, ¿no? Al final dice una de las cartas de San Pablo que Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que todos nos salvemos. Dios sabe perfectamente que entramos todos, absolutamente todos, en ese plan de salvación. No hay alguien que dice, uy, qué miedo. Quien piense que no se puede salvar y ande con el miedo, que hombre, todos hemos pensado alguna vez, ¿y podremos ser salvos? Bueno, pero es que Dios dice, quiere que todos los hombres se salven. Él tiene un plan de salvación. No desconfiemos de Dios. Si confiamos en Él para unas cosas, confiemos también en esta. Y el purgatorio me parece que es esperanzador y aparte de ser bíblico, y que lo confirma la tradición de los apóstoles, confiemos en ese purgatorio que al final es un lugar de esperanza para todas aquellas personas que tienen la oportunidad de purificarse
y poder ir al cielo. Que es verdad que dice el catecismo que quien muere en pecado mortal baja, desciende en el mismo instante en el que muere a los infiernos. Bien, pero el que tiene algo ahí que puede purificar está el purgatorio. Y de hecho el padre Jorge Lorin decía, si me voy a morir y no hay un sacerdote para confesarme, ni ninguna persona que me pueda ayudar de la iglesia para esto, siempre hay unas palabras que puedes decir y es, perdóname, Señor. Si te vas a morir y no tienes a un sacerdote cerca, estas palabras, este acto, confía en la misericordia de Dios, que si lo dices con arrepentimiento y lo dices con el corazón, perdóname, Señor. El Señor lee los corazones y a veces no necesitamos ni hablar al Señor, no hace falta que estemos delante del Santísimo hablando como si fuera una persona. Si es que a veces simplemente mentalmente, con el propio corazón, el Señor a veces lee cosas que ni siquiera nosotros podemos expresar con palabras. Y el que nosotros tengamos esta oportunidad ahora, en el año del jubileo, de ganar una indulgencia y quedar limpios y saber que esto es el camino, peregrinación, esperanza, vamos a aprovecharlo. Que esta es nuestra esperanza. Y el purgatorio, otra igual. Tal cual. Ahora quiero volver al tema del sacerdocio, ¿no? Y me gustaría preguntarte por qué crees que la gente tiene, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que tienen ese llamado, ¿por qué tienen miedo? Bueno, yo creo que los propios seminaristas, es verdad que nosotros confiamos en el Señor, pero también tenemos nuestros miedos. Siempre está el miedo a dejar atrás tu casa, dejas a tus padres en casa, familia, y al final tú te vas porque ¿quién está llamado al seminario, a la vocación de seminarista? Nadie. Tienes vocación al sacerdocio, pero nadie dice yo estoy llamado a vivir eternamente en el seminario. Es como quien dice, no, yo es que estoy llamado a vivir eternamente en una residencia de estudiantes de la universidad. No, mentira. Estamos llamados a ser enfermero, a ser ingeniero, a ser abogado. Estamos llamados a eso, pero tenemos que pasar por el procedimiento, que es universidad y quedarnos a veces en una residencia, pero en este caso el seminario, los jóvenes yo creo que tienen miedo porque hay que sacrificar algunas cosas. Tienen miedo a decir, wow, no voy a poder tener novia, wow, tengo que rechazar que nos han vendido como algo genial el placer sexual, lo que son los pecados capitales, la lujuria, que es desgraciadamente lo que más cae en los jóvenes. Nos han vendido todas estas cosas como buenas, que al final quieras que no, nos ha entrado tanto en la cabeza que ya nos da Mm, miedo incluso abandonarlas. Es que es lo peor de todo, que tal cual. nos han comido tanto el coco que nos da miedo hacer cosas. Es que si no tienes pareja ya no vales. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que si no cometes estos actos de lujuria de X cosas, no vales en esta sociedad. ¿Pero por qué? Si es que Cristo era el primero que remaba contracorriente. Si la gente iba para acá, Cristo iba para allá. Si es que si la gente decía blanco, Jesús decía negro. O sea, Jesús iba a contracorriente y es verdad, la gente la acabaron matando. Pero cuidado, ¿qué lecciones nos va a dar el mundo? Esto es una frase que se ha hecho viral. ¿Qué lecciones nos tiene que dar el mundo si mataron al hombre perfecto? Pues no tengamos miedo, es verdad que siempre los jóvenes van a tener el miedo a sacrificar algunas cosas, pero cuando de verdad amas al Señor y confías en Él, aunque a veces nos cuesta, porque nos cuesta confiar en los planes de Dios que dicen, madre mía, Señor, ¿qué me tendrás preparado? Siempre están esos nervios ahí, pero si confías en Él, si tienes que dejar las cosas, déjalas, que igual ahora lo pasas mal, pero el Señor dice que quien ha dejado todo, se le va a multiplicar las cosas buenas, se le va a multiplicar la gloria, que tendrá un premio, dice el Señor. Pues confiemos en eso, que sea nuestra esperanza, que no tengamos miedo, que no nos vendan la moto de es que si no haces nada, confiemos en el Señor y que si de verdad nos ha llamado, sea al matrimonio, sea al sacerdocio o a virgen consagrada, a ser soltero, lo que sea, confiemos en Dios, que si Él te llama con amor, vamos a confiar. Es verdad, ¿no? Y, o sea, yo también lo pensaba, ¿no? Hace unos años, que pues cuando estaba soltero, ¿no? Yo pensaba, es que soy un fracasado. Claro, y tú dices, ¿pero por qué soy un fracasado? ¿Por no tener novia? Correcto. Pues no, o sea, no. Yo creo que la palabra fracasado es algo que se utiliza mucho y deberíamos, no sé si vetarla o por lo menos olvidarla, ¿no? Porque, claro, porque es que tú dices, es que no, o sea, nadie es un fracaso, nadie es un fracaso, porque Cristo tiene un plan para cada uno. Ya no Correcto. estoy hablando de la vocación, sino un plan personal para cada uno. Entonces eso, lo que dices tú, confiar.
y confiar en Dios. Es que es algo que nos cuesta porque, claro, decimos, pero Señor, ¿qué tienes preparado para mí? Como que tenemos ese pensamiento de que Dios nos va a dar algo que no nos va a gustar. Y es todo lo Mm. contrario. Es todo lo contrario. Sí, aunque nosotros pensemos a veces que no valemos para nada, que ya no servimos, y aunque la gente saque las cosas malas de nosotros y nosotros mismos las saquemos, nuestras cosas terribles, Dios siempre va a sacar al menos una cosa buena de cada uno. Porque aunque la gente nos dé por perdidos y que ya no valemos, Cristo siempre te va a estar diciendo, yo confío en ti. Porque es que Él murió por ti. ¿Cómo no vas a valer si Dios mismo es el quien se ha entregado por ti? Se lo dice el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todos nos salvemos. Claro que Dios confía en ti. Aunque tú te veas como un fracasado, que como tú bien dices, esta palabra hay que retirarla porque nos la meten en la cabeza y no es verdad. Si tú te ves como un fracasado y la gente te ve como un fracasado, que te da igual tu propio pensamiento y que te da igual lo que piensan los demás. Recuerda lo que te dice el Señor. Yo confío en ti. Y aunque no te lo dijera con palabras textuales, porque no hay una cita bíblica que te ponga yo confío en ti con tu nombre, ya lo ha hecho. Haciéndose hombre, porque se encarnó, predicando, haciéndote el camino de salvación para que llegues a la verdad absoluta y te salves, y muriendo por ti, aguantando todo ese dolor, porque esa cruz llevaba nuestro nombre. Y como dice una frase muy bonita, lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos, sino el amor que te tenía. Si Él confió en ti, confía tú en Él. Hay una imagen muy bonita de un Jesús, que yo la tengo ahí en un cuadro, que pone, amigo que nunca falla. Es verdad que nosotros fallamos, pero yo siempre hago la pregunta, ¿quién dice amigo que nunca falla? ¿A quién? ¿Te lo dice Jesús a ti o se lo estamos diciendo nosotros a Él? Lo lógico sería decir que Jesús es el amigo que nunca falla. Pero es que Jesús, aunque tú te equivoques, Él siempre está dispuesto a perdonarte y a que te va a dar la mano para levantarte. Por lo tanto, Él es quien te dice, amigo bueno, que yo te quiero. Lo dice la canción de Pescador de Hombres al final, amigo bueno, que así me llamas. Eso es lo que nos dice Cristo. Bueno, es que soy un fracasado, bueno, es que yo no valgo. Bueno, es tu pensamiento lo que dice la gente. Cristo te dice, amigo bueno, amigo que nunca falla, que yo me he entregado por ti, que yo confío en ti, que yo estaré contigo hasta el final. Confiemos en Él. Es que si la gente conociera, o sea, de verdad, el amor que da Dios, o sea, porque es una cosa que creo que lo has dicho al principio, ¿no? Que experimentamos, de verdad, que se puede experimentar, ¿no? Obviamente no siempre se siente, ¿no? Pero Mm. porque es una cosa que se sabe, ¿no? O sea, tú sabes que Dios te ama, al igual que tú sabes que tus padres te aman, aunque haya días que no te lo demuestren, ¿no? Yo creo que, o sea, si la gente conociera ese amor, es que cambiarían muchísimo. Totalmente. Así es. Vamos ahora con otro tema. Vamos a dar la vuelta, ¿vale? Cerramos el sacerdocio. Vamos Muy bien. con los protestantes. A mí me gusta mucho cuando dices protestators. Me Los encanta. protestators. Sí, ¿De sí. dónde, de dónde salió eso? Bueno, realmente los protestantes siempre han existido. Siempre ha habido sectas protestantes, pero la palabra Mm, viene porque, bueno, entre muchos amigos, sacerdotes que he tenido y gente que me ha formado, había un sacerdote que es curateca, que yo una vez le escuché decir cuando yo hablaba con él, decía los protestators. Si no recuerdo mal, que igual me estoy pegando yo ahora aquí mm. el triple de mi No, vida, pero yo yo lo conozco recuerdo. y le pega, y le pega. Claro, pues en algún momento yo recuerdo habérselo escuchado y entonces a mí me gustaba pero no lo usaba mucho. Y un día lo usé, que lo dije en plan broma, porque nunca lo digo Sí, para sí. ofender, pues yo no pretendo ofender a nadie, pero lo usé para humor, es decir, los protestators, y vi en comentarios que la gente se reía, que le hacía gracia, y entonces ya pues como, igual que mi saludo es hola hermano, ¿qué tal estás? Igual que el saludo se te queda, porque cada Mm, uno tiene su saludo para empezar un vídeo, pues a mí se me quedó lo de protestators. Y además queda muy formal, muy serio decir los hermanos separados, los protestantes. Pues sí, diciendo protestators, queda un más poco como cariñoso. más, sí, más cariñoso, más amigable y Mm, encima hace gracia. Aunque luego tal ellos, cual. también te digo, son muy poco originales, porque a mí me dicen catholicators. Oye, no, mira, ten un poco de personalidad, ten un poco de. Que yo sé que están muy acostumbrados a escuchar y repetir como un loro lo que dice el pastor, pero oye, no sé, invéntate una palabra nueva, sé un poco original, ¿no?
Pero bueno, ahí quedan los Protestators. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? A ver, ellos dicen como que... y bueno, vamos a hablar desde el respeto, como tú has dicho, o sea, no vamos a Sí. ni atacar ni nada, sino intentar también pues que... pues mostrar, ¿no? Mostrar esa realidad. Los protestantes dicen que ellos están desde siempre, que existen desde siempre. ¿No es así? Bueno, eso es mentira. Eso realmente es mentira. Los protestantes siempre ha habido sectas. Lo que pasa es que las propias sectas al final siempre tienen un final, ¿sabes? Siempre terminan. Nunca Hmm. llegan hasta el fin del mundo. La única iglesia que va a llegar hasta el fin del mundo es la que Cristo funda personalmente sobre Pedro como primer papa, y es la Iglesia Católica. El resto, no. Si son sectas, no. Hay algunos protestantes que no son sectas, pero eso de que siempre han existido, eso es mentira. De hecho, el protestantismo como tal, lo oficial que nosotros conocemos, la imagen que conocemos es la de Martín Lutero el 31 de octubre del 1517, cuando publica sus tesis clavadas en una pared. Por lo tanto, ahí surgen realmente los protestantes. Todos los protestantes, si tú te pones realmente a estudiar el origen de los pentecostales, de los evangélicos, de los bautistas, de cualquier tipo de rama protestante, te vas a dar cuenta de que siempre está fundada por un hombre. Los mormones, por Joseph Smith en el siglo XIX. Los evangélicos, por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Es decir, personas que se salieron de la verdadera Iglesia de Cristo, fundan algo que no es lo que ha fundado Cristo, porque ellos dicen, no, siempre Hmm. hemos existido y esto es lo que ha fundado Cristo. No, mentira. Lo ha fundado un ser humano que ha nacido, ha muerto y se acabó. Pero es que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada personalmente por Jesús sobre Pedro, que va a llegar hasta el fin del mundo, y Cristo no es un hombre cualquiera, es Dios hecho hombre que muere, resucita y reina en los cielos y la tierra por los siglos de los siglos. O sea, no es un hombre cualquiera. Por lo tanto, eso de que los protestantes siempre han existido, yo creo que no les vendría mal repasar un poco la historia de su propia religión. Eso también pasa con los anglicanos, ¿no? Que, bueno, el que fundó el anglicismo, no, anglicismo no se llama, ¿no? Enrique VIII, el rey Enrique VIII. Eso, que el que fundó el tema de los anglicanos se separó de la Iglesia Católica para poder divorciarse y poder casarse con las mujeres que quería, ¿no? O Sí, sea, al fin y al correcto. cabo se separan para su propio bien. Correcto, es propio beneficio. Exacto. Sí, Pues es el problema de los protestantes, que al final lo hacen por beneficio personal, ¿eh? No te creas que lo hacen por realmente devoción, Hmm. porque incluso tú lees a Martín Lutero, tú te lees esas 95 tesis, que por cierto, quien no lo sepa, todas están tumbadas en el Concilio de Trento. Como digo yo a veces de broma, mandaron a Lutero a llorar en una esquina, ¿eh? O sea, porque el Concilio de Trento fue una bofetada con la mano abierta a Lutero. Que es verdad, todo hay que decirlo, que Lutero tenía razón en una cosa: la venta de indulgencias. Es verdad que hay mucha leyenda negra sobre la venta de Hmm. indulgencias en la Iglesia Católica. Eso es correcto. Mucha leyenda negra, pero que se vendían indulgencias, eso es verdad. Problema, ¿qué es lo que le pasó a Martín Lutero? Y esto hay que aclararlo, porque algunos dicen, no, eso es mentira. No, es verdad, pasó. Pero lo que le pasó a Martín Lutero es que dijo que la Iglesia de Cristo era corrupta. Eso es mentira. Lo corrupto fue el Vaticano. Y de hecho, el Papa Francisco a día de hoy, hay vídeos donde él mismo dice, pues sí, hay corrupción, pero no en la Iglesia de Cristo. Que una iglesia sea corrupta no significa que la Iglesia de Cristo lo sea, porque la Exacto. Iglesia católica, como bien dice la palabra católica, que viene del griego catholico, es universal. Por una sola iglesia no quiere decir que todos sean iguales. Judas Iscariote fue el único que traicionó a Jesús, y por ello el resto de los apóstoles eran igual que él. No, eso es mentira. Pues este es el problema, lo que llevó al error a Martín Lutero, que confundió la corrupción del Vaticano con la corrupción de la Iglesia de Cristo. Eso no fue así. No hubo corrupción en la Iglesia de Cristo, hubo corrupción en el Vaticano. Y de hecho, las 95 tesis, aunque estén tumbadas por el Concilio de Trento, algunas se pueden incluso salvar, porque cuando él hablaba de la Virgen María, tú escuchas, lees a Martín Lutero cómo habla de la Virgen María, y escuchas a un protestante que viene de él, y es que Martín Lutero incluso ni siquiera encajaría con el propio protestante, porque diría, Hmm. estás realmente confundido. Este es el problema de los protestantes, que es que ni siquiera entre ellos están unificados, que es que hay tanta división entre ellos que ni siquiera son capaces ni de interpretar, ni de nada. Es un problema de los protestantes.
Hmm. Sí, el tema de la Virgen María, o sea, no conozco tanto las ramas del protestantismo, pero, o sea, hay algunos que creen en la Virgen María, otros que no. ¿Cómo va eso? A ver, todos reconocen a María como madre de Jesús, pero no reconocen el dogma de María, madre de Dios. Y, por ejemplo, no piensan que sea intercesora, piensan que fue una mujer cualquiera y que, de hecho, algunos dicen que tuvo más hijos aparte de Ah, Jesús. Cosa que, bueno, algunos no han estudiado griego, la Biblia en griego, que es ni en hebreo, que son las lenguas originales de la Biblia, pero bueno. La cosa es que sí, algunos reconocen a María, pues yo creo que todos, los cristianos, los que seguimos a Cristo, ya seamos católicos, protestantes, todos la reconocemos como madre de Jesús, pero el problema es que no siguen lo que realmente enseña la propia Biblia. Primero, tener la tradición apostólica, cuidado no confundir con tradiciones de hombres que se condenan en Marcos, que no tiene, repito, nada que ver con la tradición apostólica, que la tradición apostólica nos enseña a venerar, no adorar, venerar a la Virgen María, que es una veneración especial que se llama hiperdulía, y por supuesto, intercesora y madre de Dios. Estas cosas, ellos, al haberse separado con la Iglesia Católica, haber roto con los propios sacramentos, rompen por tanto también con la única interpretación que tiene la Biblia y entonces ya desconocen lo que realmente ha enseñado siempre la Iglesia, los apóstoles, en relación a la Virgen María. hmm. ¿Cuál es la diferencia entre veneración y adoración para aquellos que no lo saben? Pues mira, si tú lees, por ejemplo, que esto es otra cosa, de Singer 656, que muchos protestantes lo usan, ahora lo hablaremos sobre las imágenes, dice, hay que adorar la imagen de la Virgen María y de los santos. Y ellos, toma, mira lo que dice la Iglesia Católica. Bien, pero es que ese texto del canon número 3, si no recuerdo mal, está escrito en griego, no en castellano. Y si lees Hmm, muchas traducciones, no siempre aparece la palabra adorar, aparece la palabra veneración. Adorar, ¿vale? Es la latría, es decir, el culto a Dios. Pero la veneración es el respeto a algo sagrado, pero no culto a Dios. Es la diferencia, hmm. latría con veneración, adoración, culto a Dios, adorar. Y la veneración es el respeto. Si tú lees de Singer 656, la palabra adoración en griego es proskinesis, que tiene los dos significados. Latría, culto a Dios, veneración. Lo que se estaba refiriendo en ese concilio de Singer 656 con adorar a la Virgen María y los santos es venerar, porque de hecho no siempre viene esa traducción de adorar, viene también como veneración. Esa es la diferencia. Adorar es latría, culto a Dios, veneración es respetar algo sagrado. Aunque ellos digan que son sinónimos, bueno, no es cierto, porque no es cierto, porque por ejemplo cuando tú dices, yo es que adoro a mi madre, ¿eso significa que la estás rindiendo culto como si fuera una diosa? No, es una expresión. O cuando tú dices, por ejemplo, Messi es mi ídolo, no es que tú lo trates con idolatría, no es idolatría, sino que es alguien que tú admiras. Por lo tanto, la palabra adoración tiene muchos significados, pero el principal es el de latría, culto a Dios, cosa que solo se hace a Cristo Jesús. La veneración especial a la Virgen María es hiperdulía y veneración a secas a los santos. Latría, culto a Dios, veneración, respeto a lo sagrado. Brutal, brutal explicación. Lo que decías, ¿no? De las imágenes, de los ídolos, que ahí hay mucha tralla, ¿no? Con los Oh, protestantes. Pero bueno, o sea, yo al fin y al cabo, por ejemplo, veo tu testimonio y digo, pues gracias a esa imagen de Cristo, mira dónde estás ahora, ¿no? sí, pero es que además, ¿sabes lo gracioso de todo esto? Que es gracioso. Ellos dicen que no hay que hacerse imagen de lo que hay en el cielo, ¿no? Vale. ¿Y Dios nos está haciendo imagen al hacerse hombre? Es que fue el primero en hacerse una imagen. Es que Él se hizo hombre. De hecho, cuando tú lees la Biblia, dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pues y además ellos siempre están con Éxodo 24, que a mí me tienen ya frito. Bueno, ya cualquier católico nos tienen fritos con Éxodo 24, que tú dices, pero muchacho, lee un poco antes. Es que no hay que ir a golpe de versículo. Si lees Éxodo 23, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, otros dioses. Y ahora sí, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba. No prohíbe las estatuas, porque luego lees Éxodo 25 y te dice, no te postres ante esos dioses. ¿La Virgen María es una diosa? No. ¿Los santos son dioses? No. ¿Quién es Dios? Cristo Jesús. ¿Es el único Dios al que hay que Tal adorar? cual. ¿Adoramos imágenes? No. Porque yo tengo este crucifijo
Y yo no adoro el crucifijo, yo digo, respeto el crucifijo. Luego sueltan Deuteronomio que dicen, tiene oídos pero no escucha, ojos pero no ven. Gracias. Es una cita bíblica de la Biblia católica que de hecho la hizo la Iglesia Católica, no ellos. O sea que ya sabemos que la imagen ni hace milagros, ni nos escucha, ni nada, pero respetamos la imagen porque nos recuerda, en este caso el crucifijo, el sacrificio, perdón, que hizo Dios por nosotros. Aunque algunos dicen, entonces, ¿por qué besáis las imágenes? Eso es idolatría. Pues mira, tengo aquí una foto con mi abuela. Mi abuela falleció en el año 2023. Yo cuando doy un beso a la imagen, no quiere decir que esté adorando la foto. Yo sé que mi abuela no me está escuchando, que no me ve, que no me va a hablar, que no me va a hacer un milagro la foto. Pero el beso que yo doy, el significado que tiene es el beso que yo la daría si ahora mismo la tuviera delante. Pues es igual si yo beso el crucifijo, es el beso que yo daría si estuviera a los pies de la cruz en ese momento. Pero si hablamos de imágenes y nos sueltan Éxodo 24, que lo he dicho, hay que leer Éxodo 23, Éxodo 25 para entender lo que no prohíbe imágenes, sino falsos dioses, que no tenemos nosotros, por cierto, repito. Si tú lees Éxodo también, Yahvé manda a Moisés a hacer 2 querubines de oro macizo, ya está mandando a hacer imágenes Dios. En Números, si no recuerdo mal, sale que manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce y que todo el que la mire sanará. Ya está pidiendo hacer otra imagen. Cuando lees Jueces, si no recuerdo mal, Miqueas cogió con la plata, hizo una estatua de madera y termina diciendo, entonces Miqueas tuvo una casa de Dios. El templo de Salomón, ¿cómo estaba adornado? Con pinturas de querubines, palmas, toros. ¿Eran idólatras? ¿Dios se está contradiciendo al decir no te hagas imágenes, pero después él manda a hacer imágenes? Las procesiones de Semana Santa dicen, es que no es bíblico. Pues, ¿y qué hicieron para que cayeran las murallas de Jericó? Si es que llevaron en procesión el Arca de la Alianza, que precisamente tiene 2 querubines de oro, tiene 2 imágenes. Y la llevaron en procesión. De hecho, la carta de Samuel, no, carta no, Samuel, dice, la llevaron en procesión el Arca de la Alianza de Yahvé entre clamores y toques de corneta. Los clamores a día de hoy en una procesión sería ¡Viva el Cristo de tal! Los toques de corneta a día de hoy la banda de música. Y de hecho, si tú lees a San Pablo una de sus cartas, cuando habla de idolatría, en ningún momento nombra las imágenes. Y aunque ellos dicen que en Reyes mandó Dios destruir todas esas imágenes, vale, pero ¿por qué? Porque las empezaron a adorar, nosotros no las estamos adorando. Y aparte, igualmente eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo, repito, ¿en qué parte Cristo prohíbe imágenes y prohíbe procesiones? En ningún momento. De hecho, dice la tradición apostólica y los propios libros de historia que el evangelista Lucas hizo un icono, una imagen de la Virgen María. ¿Estaba cometiendo un pecado? No, está representando a la Virgen María. No pasa nada. Claro, es que, o sea, yo creo que ellos, por decir así, utilizando su lógica, no es como si nosotros, o sea, creen que pasa las procesiones de Semana Santa, ¿no? En las imágenes, yo qué sé, la flagelación mismamente, ¿no? Y como que nos ponemos, oh, no, Sí, a sí, adorar no. la estatua, por decir así, Sí, como si no, o fuera el sea, oro de becerro. No. tal cual, o sea, sino que la imagen nos recuerda a Cristo y nos acerca más a Cristo. Por tanto, ¿qué tiene de malo eso? Nada, si es que además hay una cosa muy bonita y es que a día de hoy, ¿qué se llena más? ¿Una procesión o una misa? Una procesión. O sea, una procesión, seamos sinceros. Si las procesiones hacen que esa devoción siga viviendo y esa fe siga estando, bendito sea Dios. Sabemos que no hay que adorar imágenes y no se adoran, pero si eso ayuda a mantener la fe y la devoción, repito, bendito sea Dios. Luego ya poquito a poco pues ya serán encaminando y poder confesarse, ir a misa o quién sabe, no vamos a juzgar quién lo hace y quién no de los que van a procesiones, pero los que no lo hacen pues es que ya es una razón de seguir teniendo fe y mantener viva ese amor y esa devoción a Cristo y a su iglesia. Por lo tanto, es que el problema de los protestantes es que lo interpretan mal y se piensan que nosotros somos como en el Éxodo con el becerro de oro, que estamos ahí como tú bien dices. No, es que no es así. O sea, ellos adoraron el becerro porque pensaron que era una divinidad, que era un dios. Por eso Dios castigó y dijo que eso era idolatría y que no hay que adorar y que no te hagas... Eso es lo que dice Dios, nada más. Pues yo creo que ya para ir acabando, vamos a lanzar el último tema sobre esto, que es la Muy bien. Santísima Trinidad. O sea, no sé si todos los protestantes o alguna rama concreta como que afirman, ¿no? Que las tres personas, por decir así, no son la misma. Bueno, hay protestantes que sí creen en la Trinidad, de hecho, la mayoría creen en ella.
hay otros que no, que la niegan, pero realmente la Trinidad es bíblica. Primero porque sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, es que se dice en el Evangelio en muchas partes que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Cuando en el bautismo dice, bueno, y de hecho, vamos, no nos vamos lejos. En el domingo pasado se lee en el Evangelio cuando cubre la nube y dice Dios, este es mi Hijo, escuchadlo. Este es mi Hijo, lo dice claramente. Por lo tanto, ahí se ve una persona de la Trinidad, el Hijo. Si leemos el prólogo del Evangelio de San Juan, dice, el verbo estaba con Dios y era Dios. El verbo estaba con Dios y era Dios. Cuando tú sigues leyendo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si el que se hizo carne es el verbo, es decir, Jesús, y dice en el principio, el verbo estaba con Dios y era Dios, es decir, que Jesús es Dios y se ha hecho hombre. Por lo tanto, ya ves que Jesús es Dios, es Hijo, es Dios, ¿vale? Y luego, por ejemplo, cuando Jesús ya ha resucitado y está en el monte de Galilea con los discípulos, cuando dice, haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, termina diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si verdaderamente no existiera la Trinidad, Jesús no se habría equivocado, habría dicho directamente, bautizándolos en el nombre de Dios. Pero es que él está diciendo indirectamente que para hacer a los habitantes discípulos hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tres personas que claramente son diferentes, pero que son el mismo Dios. De hecho, Cristo también dice, Dios me ha dado el pleno poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién más puede tener el pleno poder en el cielo y en la tierra si no es Dios? Pues ahí se ve que si lo tiene es porque es Dios. En muchas partes de la Biblia podemos ver la Trinidad. Hay un cuento, y con esto ya termino, que es, por ejemplo, de San Agustín de Hipona sobre la Trinidad, y me parece algo muy lógico, porque antiguamente se llamaba misterio de la Santísima Trinidad, porque claro, es algo muy, muy complicado. San Agustín de Hipona cuenta la historia que un día iba caminando por la orilla de la playa y ve a un niño en el atardecer que estaba haciendo un agujero en la arena y estaba yendo a coger con un cubo agua del mar, iba llenando el agujero. Volvía al mar, cogía agua al agujero. Y entonces San Agustín le preguntó al niño, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo, estoy cogiendo todo el agua del mar y lo voy a meter en este agujero. Claro, San Agustín de Hipona, como es lógico, dice, niño, es imposible coger todo el agua del mar y meterlo en ese diminuto agujero. Y cuenta la historia que el niño le respondió, también es difícil que en tu diminuta cabeza entre el misterio de la Santísima Trinidad, porque en la orilla de la playa estaba reflexionando San Agustín sobre la Trinidad. A veces las cosas tan grandes son incapaces de que las entendamos. Eso no quiere decir que algún día las vayamos a comprender, pero cuando estemos cara a cara con Dios, hay cosas que a veces no nos van a entrar, pero cuando estemos delante de Él diremos, ya está. Pero por ahora no podemos intentar comprenderlo todo porque es imposible que lo entendamos todo. Si eso fuera así, seríamos Dios, porque lo sabríamos todo, pero la Trinidad es algo tan grande, tan maravilloso, tan grandioso que no nos puede entrar en la cabeza. Y lo que nos quiere decir la historia de San Agustín con el niño es que nosotros somos seres humanos, somos seres finitos que nacemos y acabamos muriendo y que no podemos saberlo absolutamente todo, somos seres mortales. Por lo tanto, a veces algo tan grande, en este caso como la Santísima Trinidad, no podemos decir es que la vamos a entender. Sabemos la teoría de que 1 más 1 más 1 igual a 1. Dios rompe con las reglas de las matemáticas ahí. Eso es lo que sabemos. Ahora, ¿cómo es posible? Ese es el misterio. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es Dios. Y cómo nos ama, tío. O sea, y cómo nos ama, ¿eh? O sea, qué brutal. Es brutal, Qué sí. brutal, es brutal, es brutal, es brutal. Pues nada, antes de finalizar, la pregunta que les hago a todos, ¿qué le dirías a un joven que está alejado de Dios? Que no tenga miedo a mirarle a los ojos. Que a veces intentamos girar la cabeza, separar nuestra mirada de él por miedo o simplemente porque nos asusta el pensar qué puede decir la gente de nosotros. Pero que no tenga miedo a mirarlo, porque en el momento en el que haces contacto visual con el Señor, Él te toca el corazón. Y dice el libro del Apocalipsis que Él te toca la puerta para cenar contigo y que si tú abres la puerta,
tú cenarás con él y él contigo. Pero aunque no le abras, qué bonito y cuánto amor tiene Dios que aún así se quedará como un pobre mendigo en la puerta esperando que algún día seamos capaces de abrirle esas puertas que son las del corazón, que nos invitan a que se nos meta el Evangelio en nuestra cabeza, que lo proclamemos con nuestros labios y que nos entre precisamente en el corazón para poder compartirlo con los demás. Que no tengan miedo a mirar a Cristo, que Cristo nos miró a nosotros con verdadero amor y es lo que nosotros debemos hacer, porque Él nos ama. Amén, amén. Qué bueno. Pues nada, con esto yo creo que finalizamos este episodio. La verdad es que ha sido Muy un bien, placer tenerte aquí, Juan. O sea, gracias a de ti, verdad que, o sea, llevamos una hora grabando, pero se me ha hecho súper corto, en serio. Se me ha hecho súper me corto. alegro. Y bueno, que también he aprendido mucho, ¿no? De las palabras que Cristo te ha inspirado en este vídeo. Así que nada, dejo también las redes sociales de Juan en la descripción, así que ir a echar un vistacillo porque está súper bien y aprenderéis muchísimo. Y pues nada, ¿quieres decir algo para despedirte, Juan? Pues nada, que por favor le sigáis, que si os sale de casualidad este vídeo y os habéis quedado a verlo, por favor que le sigáis, que es un chico que tiene mucho futuro en la evangelización, está haciendo mucho bien y todo hay que decirlo. Todos los que seáis evangelizadores, apoyadlo, levantad cuentas así que son las que verdaderamente valen y nos llevan de verdad a la plenitud. Wow, qué brutal. Pues nada, con esto ya finiquitamos y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado que aún no sé cuál es, pero ya lo veréis. Sorpresa para vosotros y para mí. Así que nada, nos vemos señores. Chao.